Muy buen día, sea bienvenido a este video tutorial del uso y manejo del sistema de formulación Coastro. Este es un sistema realizado bajo el sistema Excel, esto con el fin de que pueda ser utilizado en cualquier computador, en cualquier sistema operativo. Es preferible y recomendable que se realicen en sistemas operativos Windows 7 o Windows 10 para que tenga una mejor experiencia y un mejor manejo. Este sistema cuenta inicialmente con un usuario y contraseña como medida de protección. Cabe recalcar que este usuario y contraseña son a elección de la persona que adquiera este sistema para su uso privado. Entonces aquí ingresamos el usuario y aquí vamos a ingresar nuestras contraseñas. Vamos a ingresar y nos vamos para salir y nos sale la primera interfaz de la ficha Excel del sistema de formulación alimenticia. En ocasiones nos va a aparecer acá, si es la primera vez que instalamos el programa, habilitar macros. Entonces habilitamos la macro y ya nos corre el sistema normalmente. Ahora es importante entender de que este sistema de formulación se trabaja por medio de un complemento de Excel que se llama Solver. Entonces, normalmente este complemento no está instalado dentro del Excel, dentro de los computadores. Entonces, lo que vamos a hacer es activar este complemento. Para activar este complemento Solver, vamos a realizar lo siguiente. Nos vamos a ir a archivo. En el caso nosotros ya lo tenemos instalado, si nos vamos a datos, es este de acá. Pero en el caso de que no los tengamos, entonces nos vamos para archivo. Nos vamos acá para opciones. Y aquí tenemos complementos, acá. Entonces damos en complementos y aquí dice administrar. Entonces aquí es donde vamos a elegir los complementos que vamos a necesitar. Le damos ir y aquí tenemos entonces herramientas para análisis y solver. Entonces normalmente debe estar así, entonces le damos clic y le damos a aceptar para que nos instale el complemento. En el caso de nosotros ya lo tenemos instalado. Cuando ya esté instalado, aquí va a estar este complemento. Vamos a hacer ahora un recorrido por la composición del programa. Tenemos cuatro fichas principalmente. Tenemos los ingredientes. Tenemos toda una base de datos de más de 300 ingredientes, de 300 insumos para ser utilizados como base de datos para realizar nuestras formulaciones con sus respectivos análisis bromatológicos, resultados bromatológicos, en donde encontramos el porcentaje de proteína, la energía metabolizable, la fibra, el calcio, el fósforo, la lisina y la metionina, que son aminoácidos esenciales. Y aquí tenemos toda nuestra base de datos con más de 300 insumos ingresados y tenemos también cabida para que ingresen otros insumos con los que cuenten en sus fincas o cuenten en sus producciones. Cada uno, como lo pueden ver, con sus diferentes datos bromatológicos. Otra de las bases de datos con las que cuenta el sistema son las de necesidades nutritivas o necesidades nutricionales de diferentes especies en diferentes etapas productivas. Entonces, igualmente se ven las necesidades nutricionales conforme como están en los ingredientes, entonces también en proteína, energía metabolizable, fibra, calcio, fósforo, lisina y metionina en diferentes etapas productivas como son cerdos, gallina de postura, conejos, pollo de engorde, bovinos, ovinos, piscicultura. También tiene cabida para que ingresen otros animales, quienes manejen equinos, por ejemplo, entonces también pueden manejar, incluir sus respectivos datos de necesidades nutricionales. Estas necesidades nutricionales se adquieren, son estándares, son promedios que se realizan a base de la experiencia y también la literatura. Entonces, según si ustedes tienen una raza específica, por ejemplo, de cerdo, gallina o conejos, y las necesidades nutricionales son diferentes, según la literatura o según el vendedor que les da el animal, o la ficha técnica que tengan sobre esta producción, entonces pueden cambiar. Aquí les dejamos una base estándar, que es lo que normalmente se realiza, las necesidades nutricionales de los animales, y que también normalmente son las que manejan en cuanto a aportes nutricionales las diferentes casas comerciales de concentrados. Tenemos otra hoja que es nuestra tabla de cálculo. Como podemos ver, podemos calcular una
formulación con 15 ingredientes diferentes. Estas formulaciones tengamos en cuenta que son para suplementos alimenticios principalmente. Podemos manejar también concentrados artesanales, principalmente para medianos y pequeños productores que los manejen internamente dentro de sus producciones y disminuir costos de producción. Ese es el fin óptimo o el objetivo principal de este sistema en Excel, y mediante la disposición del solver. Entonces podemos realizar nuestras dietas alimenticias, nuestros concentrados artesanales con hasta 15 ingredientes diferentes. Tenemos nuestras tablas de cálculos y últimamente tenemos acá, aquí nos podemos ir a cualquiera de las hojas, tabla de cálculo, y podemos ir aquí nos va a cargar ya lo que es la formulación como tal, donde podemos imprimirla una vez realizada. Entonces, para ello, también es importante mirar en los ingredientes que también tenemos con sistema de filtros, son tablas dinámicas con sistemas de filtros. Entonces, ¿qué compone? Aquí tenemos lo que son los nombres de los materiales, tenemos un número de identificación, tenemos el nombre de los materiales, aquí tenemos precios por kilogramos, en este caso no están ingresados ya que los precios cambian según la zona, país o región en la que se encuentren. Entonces, y pues nacen a base de una cotización que realice el operario o el administrador de la finca o nuestro de la producción. Entonces estos precios por kilogramo de alimento o de insumo, entonces son para que ustedes mismos los llenen según los datos propios de su zona de intervención. Entonces igualmente tenemos aquí filtros que podemos activar en el caso de búsqueda. Vamos a iniciar a realizar un ejemplo para trabajar con un animal. Vamos aquí a nuestra hoja de cálculo y vamos a elegir algunos ingredientes con los cuales hipotéticamente contamos dentro de nuestra producción y vamos a realizar una dieta para un animal en una etapa específica. Vamos aquí a realizar un ejemplo. Como les mencionaba, aquí en nuestra tabla de ingredientes podemos elegir los ingredientes, tenemos una identificación. Es importante cuando agreguemos nuevos productos o nuevos insumos, entonces tener en cuenta el número de identificación. Para este caso, por efectos del tutorial, entonces ya tenemos elegidos los ingredientes, que son estos de acá. Vamos a elegir estos números de identificación. Y estos los vamos a ubicar acá, en la tabla de ingredientes elegidos, y los vamos a poner acá. Aquí es donde vamos a poner nuestros ingredientes seleccionados. Y como vemos, nos va a cargar la información de cada uno. Ahora, si queremos buscar los ingredientes dentro de esta tabla, por ejemplo, vamos a realizar un ejemplo y vamos a trabajar con soya. Estos son filtros, entonces vamos a deseleccionar todo y vamos a buscar la palabra soja, la soya, y vamos a dar a aceptar. Entonces, como podemos ver, aquí nos van a dar un filtro de los diferentes materiales con los que podemos trabajar. Entonces tenemos aislados de proteína de soya, cascarillas, habas de soya, harinas de soya en diferentes porcentajes de proteína. Bueno, tenemos toda una cantidad de materiales. Igualmente con cualquier material podemos activar nuestros filtros. Igualmente, si conocemos el número de identificación, pues los realizamos con el número de identificación. Entonces así es como vamos a realizar la elección, la búsqueda de los diferentes materiales que vamos a necesitar dentro de nuestra producción. Entonces aquí nos carga automáticamente la información. Es importante entender de que acá no se va a tocar nada, no se va a realizar ninguna modificación de ningún tipo, ya que esto tiene las fórmulas para que funcione perfectamente la tabla. Una modificación de la tabla o de los datos de la tabla nos va a generar errores en el proceso productivo, que es lo que tenemos que disminuir o mitigar en lo máximo posible. Entonces es importante no realizar ningún tipo de modificación que no se les menciona acá dentro de este video tutorial. Una vez que tenemos elegido ya los ingredientes con los cuales vamos a trabajar, en este caso hemos elegido los siguientes: una harina de soya del 44% de proteína, harina de maíz, trigo, salvado de trigo, torta de palmiste, harina de yuca, melaza, metionina, lisina, estos dos son aminoácidos esenciales, sal mineralizada, carbonato de calcio y una premezcla de vitaminas o minerales, también comúnmente conocido en algunos lugares como lo que son los núcleos, ¿sí? Estos núcleos pues normalmente ya vienen preparados y solamente son para adicionar.
Entonces, estos son los materiales que vamos a trabajar en este caso ejemplo. Ahora es elegir la especie y la etapa productiva en la que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí podemos colocar, aquí tenemos diferentes, aquí podemos elegir ya sea cerdos, gallina de postura, piscicultura o cualquier otra. ¿Sí? Igualmente aquí podemos elegir según las identificaciones, si nos vamos aquí a necesidades nutritivas o necesidades nutricionales, vamos a ver que los animales también tienen un número de identificación según su etapa productiva. Si es preinicio, inicio, levante, engorde, finalización, gestación, lactancia, si son sementales, si son gallinas. Bueno, en cada uno tenemos unas etapas productivas y tenemos unos números de identificación que son los que vamos a colocar en esta tabla de cálculo, en este lugar. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos elegir hipotéticamente este y aquí estaríamos colocando, nos cargan la información automáticamente. Entonces, estas celdas no se tocan, solamente se tocan en este lugar, esta donde vamos a elegir la especie y la identificación del animal, y aquí nos va a cargar la información de las necesidades nutricionales de los animales. Para este caso es un caso ejemplo, entonces vamos a elegir un animal cualquiera y en una etapa productiva cualquiera. Vamos a una etapa de prueba. Vamos a decir que este animal hipotético o esta especie hipotética tiene unas necesidades nutricionales de un 16% de proteína, una necesidad de 2.9 de energía metabolizable, de 4.4 de fibra, de 0.73 de calcio, 0.55 de fósforo, 1.4 de lisina y 0.32 de metionina. Entonces estas son las necesidades nutricionales hipotéticas de nuestro animal en su respectiva etapa productiva. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? El proceso que se va a llevar a cabo es realizar una serie de mezclas básicamente de estos materiales que nos cumpla en la medida de lo posible con estas necesidades nutricionales. Es importante entender que este sistema nos da mediante Solver nos va a aproximar en la mayor medida de lo posible. En ocasiones nos puede dar exactamente los requerimientos que necesitamos, pero suele suceder de que nos acerque lo más posible. ¿Sí? Entonces puede que nos cumpla con algunos requerimientos en su totalidad y con uno se quede un poquito corto. Digamos que esto sucede siempre que se realice en una formulación, ya sean en formulaciones de empresas tecnificadas, como sean en este tipo de formulaciones un poco más artesanales que podamos manejar dentro de nuestras producciones. ¿Sí? Este es un sistema básico para que lo puedan manejar cualquier persona, preferiblemente si tiene algún conocimiento del núcleo común agropecuario, zootecnista, veterinario o ingenieros agropecuarios, pero para personas que sean profesionales campesinos, no académicos, sino profesionales campesinos, productores, encargados de fincas que también quieran empezar a trabajar un poco este proceso, pues esta es una herramienta básica que les va a permitir realizar formulaciones con muy buenos resultados. Es importante también entender que no solamente la formulación, sino la calidad y la variedad de materiales. Entre más variedad de materiales tengamos y de la mejor calidad posible y al menor precio posible, entonces nos va a dar, por un lado, un alimento de mejor calidad que nos va a generar mayor ganancia de peso, pero también nos va a generar un rendimiento productivo por la disminución de costos de producción. Entonces, por eso tenemos en ocasiones granjas que trabajan la misma formulación, pero tienen resultados de ganancia de pesos diferentes porque la calidad de los materiales es diferente y el proceso productivo como tal, si vitaminizan, no vitaminizan, todo el proceso de bioseguridad, manejo y producción es diferente. Entonces la producción no va a mejorar únicamente con la formulación, sino también con todo el proceso que conlleva en cuanto a la adquisición de materiales, en cuanto a la calidad de los materiales, el procesamiento de estos y el manejo productivo completo, desde la infraestructura, manejo, bioseguridad, alimentación, el proceso nutricional, tiene que ser algo complementario e integral para que tenga un buen proceso productivo. Dicho esto, entonces lo que vamos a realizar es utilizar nuestra herramienta Solver. Entonces es importante entender qué es y para qué sirve el Solver en Excel. Tenemos que entender que el Solver es una herramienta, es un complemento como ya lo vimos, está de acá,
de Excel que nos va a permitir realizar cálculos para alcanzar un resultado. Vamos a realizar cálculos de los diferentes materiales, de las diferentes informaciones bromatológicas de cada uno, y el resultado que queremos tener es que éstas nos respondan a unas necesidades nutricionales que tenemos. Entonces con Solver pues podemos encontrar como objetivos optimizados de modelos ya sean lineales o no lineales. Si es lineal o no lineal va a depender mucho de la configuración de la tabla con la que se esté trabajando. También específicamente, pues Solver nos ayuda a hacer un análisis, determinar el valor máximo o mínimo de una celda, que es lo que también vamos a realizar. Vamos a realizar un concentrado artesanal con unos materiales que tienen un precio en el mercado y queremos generar un concentrado con el valor mínimo, que nos cumpla los requerimientos nutricionales, pero con el valor mínimo posible, que es otro proceso que vamos a realizar acá. Entonces nos va a ayudar a encontrar como esa solución más óptima a un problema, y pues es una herramienta que podemos aprovechar mucho tanto en ambientes como el logístico, como en ambientes productivos, como es en este caso que estamos implementando. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos los ingredientes, tenemos una lista de precios hipotética para estos ingredientes, son más o menos precios que se encuentran en el mercado. Aquí estamos manejando peso colombiano, son algunas experiencias de precios que se han tenido, pero como lo hemos mencionado anteriormente, esto depende directamente de la zona o región en la cual se encuentren y vayan a realizar este proceso productivo. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Entonces aquí en Solver, aquí tenemos que establecer un objetivo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra casilla de objetivo? Nuestra casilla de objetivo va a ser la H42, que es esta de acá. Si nos fijamos, la H42 es la casilla que nos va a decir el precio por kilogramo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos con esta casilla? Nos dice establecer el objetivo para. Queremos que esta casilla nos dé o un valor máximo, o sea, lo más caro posible, en este caso, el valor mínimo, o sea, lo más económico posible, o queremos un valor específico. Quiero, por ejemplo, que el kilo me salga a 1.000 pesos, entonces colocamos 1.000 pesos y miramos a ver si existe la posibilidad de que nos salga a 1.000 pesos. 2.000 pesos, 3.000 pesos, dependiendo pues de los requerimientos que tengan. Vamos a darle para este caso un mínimo. Quiero que nos genere una formulación, pero al mínimo posible. Ahora, para ello vamos a combinar unas celdas que son las que van a variar, las que vamos a empezar a modificar. ¿Cuáles son las celdas que vamos a modificar en este caso específico? Las vamos a elegir. Las celdas que se van a modificar son estas, que son las que se van a modificar la ración, qué ración de cada alimento, qué porcentaje de cada alimento es el que vamos a utilizar para nuestra formulación. Entonces, si aquí hubiese 12 alimentos más, entonces escogemos hasta donde estén los insumos. En este caso elegimos 11 insumos, entonces vamos a elegir hasta la casilla 11. Estos son los que nos van a modificar. Estando ya modificados, hay que tener en cuenta de que aquí vamos a colocar en Solver unas restricciones. ¿Sí? Como lo habíamos dicho, esto es una tabla de cálculos que nos va a permitir realizar unas mezclas para obtener un resultado o un objetivo. Estas restricciones que tenemos acá, estas vienen por defecto, o sea, son las que corresponden al funcionamiento del programa. Siempre tienen que estar ahí. En el caso de que realicen una mala modificación, las eliminen, pues vuelven y se descargan el sistema, ya que se les envía el correo electrónico que tenga estas modificaciones tal cual como están. ¿Qué quiere decir esto? Que estas casillas, el valor siempre tiene que ser mayor o igual a 0 para que no nos dé resultados negativos. Queremos también que esta casilla, la de 39, que es esta de acá, que es la que nos va a dar la ración total, siempre sea igual a 100. Recomiendo que siempre sea igual a 100, ya que estamos trabajando por porcentajes. ¿Qué quiere decir estas casillas? En estas casillas queremos que el resultado que nos dé acá sea igual al que nos dé acá. El de acá sea igual al que nos dé acá. Y así con cada una de estas, de que el resultado que nos dé en fibra sea el mismo que necesitamos en fibra de los animales. Eso es lo que nos quiere decir estas casillas, y estas son las que están por default, o sea, son las que están ingresadas en el sistema para que tenga un funcionamiento. No se deben modificar. Ahora, si queremos agregar nuevas restricciones del proceso, ya que resulta que la harina de soya no se puede utilizar en tal especie, en tal etapa específica, más del 10 o al más del 20% porque tiene factores antinutricionales, entonces agregamos nuestras restricciones. Vamos a resolver el ejercicio.
Vamos a dar primero acá para activarlo, vamos a darle 1, aquí en la primera, vamos otra vez acá a nuestra celda objetivo, damos datos, damos solver y vamos a resolver para que nos active, para que nos muestre un resultado. Claramente no va a ser la formulación de una vez, ya que hay que empezar a colocar nuestra serie de restricciones, nuestra serie de condiciones que necesitamos para nuestro alimento concentrado, nuestra dieta balanceada. ¿Qué nos dice aquí? Solver no encontró ninguna solución viable hasta el momento, no ha encontrado ninguna solución viable, no hemos agregado todavía ningún tipo de condición. Vamos simplemente a dar a aceptar. Simplemente esto es para que vieran que empieza a activarse el programa y aquí ya nos está dando el precio mínimo, que quiere decir, no nos da una solución viable todavía porque no se cumplieron todos y cada uno de los requerimientos. Aquí claramente no hay una formulación, pero vamos a mirar qué fue lo que nos arrojó. Entonces, con este cálculo que realizó, nos arrojó un alimento que tiene también un 16% de proteína. Vean, necesitábamos un 2.9, no se logra el 2.9, pero nos dice que nos puede dar un 2.83, por ello no se logró en su totalidad, pero se acerca bastante. Este sí lo cumplió, este también lo cumplió, este acá también lo cumplió y este de aquí también lo cumplió. Listo, ahora vamos a empezar a agregar nuestras condiciones, ¿sí? En nuestro proceso y vamos a empezar a darle como un poco de forma a nuestra formulación. Entonces, lo primero que vamos a realizar es agregar las restricciones de algunos minerales, por ejemplo. Entonces vamos a agregar una restricción. Quiero que esta celda, que es la que corresponde a la premezcla de vitaminas y minerales o núcleos, estas, como les digo, ya vienen preparados y ya vienen con una dosis. Normalmente la dosis es del 0.3%. Entonces no quiero que se me pase de ahí. Entonces digo que esta celda, que es la que nos va a dar el cálculo de la ración de los núcleos o la premezcla de vitaminas, nos dé igual a 0.3%. Le vamos a dar a aceptar. Ya dimos una restricción. Si la quiero eliminar, de pronto me está molestando o después me va a molestar un poco en la fórmula y quiero bajar, ya no quiero que sea 0.3%, sino 0.2%, entonces le damos cambiar y hacemos la modificación. Si no es el caso y no me importa el nivel de porcentaje que tenga en cualquier alimento, entonces le damos eliminar. Ya tenemos nuestra primera condición, le vamos a resolver por ver qué sucede. Y bien, entonces aquí ya nos dice que tenemos un 0.3%. Vamos a poner más condiciones a este proceso. Entonces queremos que la lisina y la metionina también vamos a poner una serie de condiciones. Entonces vamos a decir que a la lisina, por ejemplo, quiero que tenga aminoácidos esenciales, que es lo que nos va a contribuir con la ganancia de peso, el desdoblamiento de proteínas, la producción de proteínas para que haya una mayor ganancia de peso. Entonces vamos a elegir la lisina, vamos a agregar una condición, entonces la lisina, y vamos a decir que la lisina queremos también, la dosis normal también suele estar en un 0.3, entonces le vamos a dar un 0.3 de restricción, le vamos a dar a aceptar. Vamos con la metionina, a la metionina vamos a agregar una restricción también, aunque vemos que tenemos también, la metionina también se suelen manejar de 0.3 hacia abajo, pero para este caso vamos a manejar una restricción, vamos a decir que sea igual a 0.1. En este momento ya tiene 0.1, pero si no ponemos una restricción, este 0.1 se nos puede volver en cualquier momento en un 10 o un 20. Entonces vamos a agregar las restricciones con estos materiales que son más como microminerales, aminoácidos, ¿sí? Entonces vamos a darle como estas restricciones. Vamos a resolver para que nos vaya dando un poco más de forma. Listo, aquí ya tenemos, hasta el momento nos está cumpliendo todos los requerimientos, se está acercando un poco en el de energía metabolizable. Pero resulta que en el caso específico de mi producción, por ejemplo, hay salvado de trigo, que es muy económico, es muy fácil de conseguir, entonces deseo incluir el salvado del trigo dentro de mi dieta alimenticia que estoy formulando. Ahora,
resulta que ese salvado de trigo no lo podemos dar en dosis excesivas, sino que hay una limitante de cuánto podemos utilizar para esa etapa del animal. Entonces vamos a dar solver y vamos a agregar nuestra condición. Entonces vamos a darle esta casilla y vamos a decir que quiero agregar un producto mayor o igual a 5, por ejemplo, al 5%, que si vamos a trabajar 100 kilogramos, entonces serían 5 kilogramos. Entonces quiero que mi alimento tenga, aunque sea unos 5 kilogramos, un 5% dentro de su formulación. Entonces vamos a resolver. Entonces ya van teniendo un poco más forma. Entonces ya tenemos un salvado de trigo que en la zona lo producimos, es muy económico y quiero que esté dentro de mi dieta. Es un alimento que deseo esté dentro de mi dieta. Entonces vamos a mirar otros componentes. Por ejemplo, aquí tenemos melaza. Entonces vamos a que nos contribuye también en dar energía, pero también a dar palatabilidad al alimento. Entonces vamos a agregar también para este caso una restricción. Vamos a agregar la restricción de melaza. La melaza no se suele usar a más del 3%, en este caso vamos a utilizarla a un 1%, simplemente para condiciones de palatabilidad. Vamos a agregar la melaza y vamos a mirar qué más tenemos. Entonces tenemos, por ejemplo, que la harina de yuca hay dosis de 39.6. Digamos que tenemos en una zona también donde hay mucha yuca, pero podemos conseguir la harina de yuca o mandioca, como se conoce en algunos lugares, pero dosis de 39.6 son muy excesivas para el animal que estamos manejando. Entonces vamos a dar también vamos a agregar también una restricción y vamos a decir que quiero que maneje factores menores o iguales a 10, que no se me exceda del 10%, porque la literatura nos dice que para el cerdo o la gallina o el pez o X animal, máximo es 10%. Entonces quiero que nos dé máximo 10%, o sea, cualquier resultado que nos dé sea menor o igual, o sea, máximo 10% de inclusión. Y vamos a resolver este alimento. Listo, ya empezamos a darle un poco más de forma también a nuestra formulación y tenemos que seguir mirando qué más necesidades hay, qué más se puede incluir o si ya está bien la dieta tal cual como la tenemos. Entonces vamos a empezar a revisar un poco esos factores. Entonces vamos a dar un análisis. Tenemos un alimento hasta el momento que nos está cumpliendo con proteína, nos está cumpliendo bastante bien en energía. Tenemos un 2.8, necesitamos un 2.9, eso es un 0.1 de diferencia, no es nada drástico, es muy normal. Si observan formulaciones de concentrados comerciales, podrán encontrar de que la misma línea comercial para la misma etapa productiva tienen diferencias nutricionales. Hay una que nos ofrece para cerdos en levante 16%, pero hay otra que nos ofrece 17%. Igualmente en fibra, igualmente en energía. Es algo que suele suceder incluso con programas tecnificados. Tenemos fibra 4.4, nos está cumpliendo. Ya estamos viendo que todas nos está cumpliendo. Y básicamente tenemos los requerimientos o las restricciones que le hemos puesto. Entonces, básicamente acá ya tenemos una formulación para un animal hipotético bastante completa. Como podemos ver, nos está cumpliendo en todas las necesidades nutricionales básicas del animal. Estas tablas nutricionales son las que suelen estar, incluso aquí más información que muchos concentrados artesanales, que normalmente nos dan 3 datos. Aquí tenemos bastantes datos sobre nuestra información nutricional de nuestra fórmula. Y otro dato importante acá es el precio. Con los precios que estamos manejando acá, estamos diciendo que una harina de soya en 1400, el maíz en 1000, un salvado de trigo en 900, la torta de palmista en 650. Bueno, aquí tenemos unos datos en pesos colombianos como lo mencionamos. Nos está saliendo el precio por kilogramo a 1040.62 pesos, que si queremos preparar un 100%, que en este caso podemos expresarlo en kilogramos, una ecuación ya sea en kilogramos o en porcentaje, para 100 kilogramos nos está saliendo en 100.000 pesos, 104.061 pesos, .83.
Entonces nos está saliendo muy económico. Recordemos que en correspondiente a Colombia, como es el caso, el bulto de alimento pues está para muchas especies incluso excede este valor, un bulto de alimento de 40 kilogramos. Entonces aquí nos damos cuenta como hay realmente existe una disminución en los costos de producción en alimentación con un alimento que nos está cumpliendo con las necesidades nutricionales. Recuerden las recomendaciones que realizamos, que no es solamente la formulación, sino también eh, la calidad, variedad de los materiales y todo el proceso productivo que se realizan en la finca, desde lo que es manejo, infraestructura, bioseguridad, todo el proceso conjunto es lo que nos va a dar unos muy buenos resultados. Aquí tenemos básicamente ya la formulación que podemos imprimir. Entonces aquí es donde vamos a tener nuestras cantidades a preparar. En este caso tenemos para una preparación de 100 kilogramos y sus debidas cantidades según la cantidad que vamos a preparar. Pero si dado el caso queremos preparar cantidades diferentes a la aquí expuesta, entonces aquí es donde vamos a llevar a cabo esta modificación. Entonces si quiero preparar un bulto de 40 kilogramos, por ejemplo, entonces vemos cómo la tabla se va a transformar y nos va a mencionar cuáles son las cantidades para un bulto de 40 kilogramos y cuáles son los precios que se van a manejar de cada elemento. ¿Sí? Si deseo preparar entonces una tonelada, por ejemplo, entonces también nos va a dar las modificaciones de estas cantidades. Tenemos acá ya lo que es el contenido nutricional de la fórmula. Entonces esto ya es una formulación que está totalmente realizada, la podemos pues adaptar según a las cantidades necesarias. Aquí nos va diciendo el precio total según las cantidades que deseemos manejar dentro del proceso. Va cambiando según el precio, entonces ya podemos tener también como un análisis de esos datos. Ya con esta formulación pues podemos realizar ya imprimirla, nos vamos aquí a archivos, le damos imprimir y ya podemos pues imprimir nuestra formulación y tenerla a la mano en todo momento. Importante lo que he estado mencionando son las limitantes, por eso es importante que la persona que maneje este sistema se prepare también un poco o que sean del núcleo común de las ciencias agropecuarias, ya sean profesionales académicos o profesionales campesinos. Es importante entender que no todos los materiales se pueden utilizar a voluntad en una formulación para todas las especies, sino que en las diferentes especies y más aún en las diferentes etapas productivas de cada especie, un material como la soya o el maíz puede tener límites de inclusión totalmente diferentes si estamos hablando de un cerdo en levante como un cerdo en inicio o un cerdo en engorde. De un mismo material los límites de inclusión pueden ser muy diferentes. Para ello les vamos a dar una herramienta, es un obsequio que se realiza con este programa, es totalmente un plus, es una guía que nos va a permitir como tener un poco de conocimiento o una base para poder realizar esto. Entonces esta guía es un documento que hemos preparado para ustedes, es un vademecum de materias primas, son alternativas de alimentación artesanal pecuaria para concentrados artesanales. Recordemos que estas formulaciones son para concentrados artesanales para ser trabajados dentro de sus producciones, no tienen en ningún momento para hacer comerciales ni hacer competencia a concentrados comerciales. Entonces en esta guía, que es bastante extensa, tenemos una serie de materiales, tenemos todo un vademecum, una enciclopedia, puede ser, de materiales divididos. Tenemos aquí lo que son granos y cereales, tenemos toda una serie de información, cereales procesados por calor, subproductos de cereales, tenemos frutos, tubérculos, melazas, vinazas, concentrados de proteína vegetal, concentrados de proteína animal, alimentos fibrosos, productos lácteos que se pueden utilizar dentro del proceso de formulación y grasas y aceites y lo que son los microingredientes. Entonces tenemos aquí toda una guía. Por ejemplo, si queremos ver uno de los materiales, nos vamos aquí con algún hipervínculo, vamos a buscar uno de los más utilizados normalmente, que es la soya. La soya es uno de los materiales que más se utilizan por sus aportes en el contenido nutricional. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, información de la soya. Nos vamos acá. Nos da un poco de literatura que es importante pues, para quienes no conocen del tema. Entonces pues tengan una idea o una base para que puedan empezar a trabajar, a adquirir un poco de conocimiento de la soya, de los concentrados proteicos de soya.
Aquí tenemos información nutricional en diferentes presentaciones de soya. Y aquí lo importante, por ejemplo, aquí tenemos una información nutricional bastante pues académica y bastante de una investigación pues bastante concienzuda. Límites de inclusión, que es lo importante. Aquí tenemos aquí información de, por ejemplo, la soya, cuáles son los límites de inclusión en avicultura. Nos está diciendo, entonces en pollos de inicios es máximo 10. Aquí nos dan los límites de inclusión en porcentajes. Por eso es importante que en la tabla de cálculo de la hoja Excel, cuando realicemos la ecuación, sea en porcentajes, para que haya una concordancia y una coherencia en el proceso. Entonces aquí tenemos los límites de inclusión en cada en cada etapa productiva. En este caso está para avicultura, para porcinos y conejos, como pueden ver, según diferentes etapas, y para rumiantes. Entonces está en todos los demás materiales, está igual los demás insumos. Por ejemplo, ese es el que utilizamos, como podemos ver acá, utilizamos una harina de soja al 44%, en este caso específico. Entonces, aquí tenemos la composición química de una harina de soja del 44 al 45% de proteína, y tenemos los límites de inclusión de esta harina específica que fue la que utilizamos en nuestro ejemplo. Entonces aquí tenemos los límites de inclusión, suelen ser libres. Por ejemplo, en porcinos tenemos unos límites según la edad. Después de SEO pues allá sabemos que es libre. Entonces así está en los diferentes materiales. Entonces tenemos una guía o sí, una guía o una base que nos va a permitir, pues para quienes no tengamos conocimientos, las personas que no tengan conocimientos del proceso, pues ya tengan una base en la cual empezar a realizar sus formulaciones. Y para aquellos quienes ya tenemos conocimientos, porque pertenecemos a una gama académica del núcleo común agropecuario, o técnica veterinaria o cualquier otro tipo de carrera o profesión similar, entonces pues también nos va a generar una guía de estudio. Como lo hemos mencionado, esto es un obsequio que se les da al adquirir el programa. eh, y pues es importante también que no se realice pues ningún tipo de recuperación pues de esto o una distribución de este material. Y pues básicamente con esto ya terminaríamos nuestro proceso de tutorial del manejo de la ficha de producción de concentrados artesanales o de nuestras formulaciones. Entonces, con todo un plus de una guía, un vademecum de materias primas que no se suele conseguir muy fácilmente. Entonces, con eso pues es importante también unas recomendaciones finales de cuando tengamos ya nuestra formulación, como lo mencionamos acá. Recordemos que el proceso de formulación es un proceso que se está realizando de manera muy experimental, ¿sí? Entonces, y es un proceso también como un poco investigativo, sin importar seamos profesionales académicos o profesionales campesinos. Entonces es importante que cuando empecemos a realizar una administración, una inclusión de nuestro alimento formulado en la dieta del animal, empecemos a administrarlo, a dar esta inclusión poco a poco y no realizar un cambio drástico en el alimento. Si ya estamos dando un concentrado comercial, entonces hagamos inclusiones del 5% inicialmente o del 10%, y semanalmente vamos aumentando nuestra inclusión. ¿Con qué fin esto? Principalmente para darle tiempo al animal de que se acostumbre al alimento, un tiempo de adaptación al alimento, ya que un cambio brusco de alimento pues le va a generar estrés y pérdidas de peso. Ahora, por otro lado, nos va a permitir evaluar, según las ganancias de peso, según los parámetros que evaluemos dentro de nuestra producción, en nuestro punto de equilibrio, hasta qué porcentaje de inclusión la formulación cumple mis necesidades como productor. Entonces puede que sus necesidades como productor sea que al 50% de la formulación que realizó con un 50% de concentrado comercial, o un 70-30, como puede que su punto de equilibrio donde satisface sus necesidades como productor sea manejando la fórmula al 100%. Pero entender que esto es un proceso de experimentación, es un proceso también un poco investigativo. Entonces es ir incluyendo poco a poco, realizar como un método experimental, un método de tanteo, y empezar a evaluar según los resultados. Recuerden que también contamos con fichas de control de trazabilidad, que también les va a permitir este proceso también como de estudio, de evaluar las ganancias de peso,
y los diferentes parámetros productivos. Tenemos los sistemas de control porcícola y bovino también cuadro. Entonces, en caso de que también estén interesados en adquirir estas herramientas Excel que les permita también una toma de decisiones y una evaluación un poco más metódica de su producción, pues también pueden contactar con nosotros. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga.